Boa tarde, vamos terminar, creio que ninguém quer, mas temos que terminar os nossos trabalhos, se calhar poderíamos ficar mais um dia ou dois ou três, mas todos temos os nossos compromissos e temos que regressar a casa, não esquecendo que amanhã ainda temos uma mesa redonda para quem puder e quiser assistir e ficar connosco na manhã de sábado. Por agora vamos dar final, encerrar os nossos trabalhos, creio que de uma maneira excelente, com a professora Maria Luísa Pardo Rodrigues, a quem muito agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui conosco, ter aceitado inclusive deslocar-se até Évora para estar aqui presente. Muito obrigado por estes dias. We ended now our Congress in the best possible way with Professor Maria Luísa Pardo Rodrigues, to whom we are very, very grateful for her availability to accept our invitation. Maria Luísa Pardo Rodrigues is a member of the Commission Internationale de Diplomatique, professor at the University of Seville, and responsible for various projects all related to written culture in the Kingdom of Castile in the Central Middle Ages. Maria Luísa Pardo Rodrigues é membro da Comissão Internacional de Diplomática, professora na Universidade de Sevilha e responsável por vários projetos relacionados com a cultura escrita no Reino de Castela na Idade Média. Muito obrigada, professora. Obrigada. Antes que nada y antes que proceder a cerrar estas dos jornadas que han sido intensas y creo que muy fructíferas, quisiera agradecer a la organización de este congreso, en la persona de la profesora Herminia Villar, que ahora mismo no puede estar por sus recientes responsabilidades, a Ana y a todo el comité organizador, primero por invitarme, segundo por esa magnífica acogida y organización. Bien, yo después de las dos sesiones que llevamos de estos 2 días seguidos, pretendo ser sintética y corta en tiempo. Lo primero que quiero decir que voy a hacer, quizás por un tema a la pertenencia gremial, ¿no?, de mi profesión, ¿no?, voy a hacer un intento de aproximación cualitativa a lo que hemos escuchado aquí, o por lo menos a lo que yo he podido entender aquí. En principio, este congreso trata de 2 disciplinas fundamentalmente, ahora vamos a continuar con la siguiente, de las que algo he practicado a lo largo ya de una experiencia profesional un poquito dilatada, que es, de un lado, la historia de la escritura, es decir, la paleografía, y de otro lado, la historia del documento, es decir, la diplomática. De ahí, como hemos visto perfectamente desde esta mañana y desde ayer por la tarde, hay 2 disciplinas que están perfectamente conexionadas, unas con una, en concreto la codicología, con un método propio que surge como una rama de la propia paleografía, y la sigilografía, que para un diplomatista o una diplomatista, como es mi caso, pues tengo que volver a repetir las mismas palabras que la profesora Sanz ayer. Para mí el sello implica o surge porque es necesario validar un documento. No puede concebirse un sello sin un documento. Y de ahí el gran interés de las nuevas tendencias o de la concepción de la sigilografía. También tengo que decir, y con eso cierro un primer apartado, tengo que decir que conozco el uso del sello en otros elementos que no son puramente documentales. Por ejemplo, los judíos murcianos que vendían telas, compraban sellos. Compraban cera. Una cera que ponían como signo de identificación de una propiedad que vendían por piezas. Es más, yo creo recordar de pequeña que determinadas telas que procedían habitualmente de India o de la India,
Indias para los españoles es América, de la India, tenían como un pequeño sello, un pequeño sello de tipo lacre que lo identificaba. Pero aquí estamos hablando de el sello como un elemento de validación. Por lo tanto, si vamos a definir, o lo que yo creo que he entendido en estos 4 días conceptualmente, lo que es la paleografía, lo que es la diplomática, lo que es la codicología y lo que es la sigilografía, yo creo que tenemos que conjugar 2 conceptos que creo que al día de hoy son fundamentales. O sea, no es posible concebir una paleografía, ni una diplomática, ni una codicología, ni una sigilografía, sin tener en cuenta, de un lado, la forma y, por supuesto, la función. Creo que es algo que queda o debe de quedar absolutamente claro. No sé si es en el manual de Olivier Guillogenin de diplomática medieval o no recuerdo ahora mismo dónde lo he leído. El caso es que todas estas 4 disciplinas, en ese concepto de forma y función, deben, desde mi punto de vista, y creo que por ahí debe de ir los pasos en su ejercicio, por lo menos en estos últimos tiempos y a futuro, deben siempre que responder un por qué, un cómo, un para qué. Es decir, estamos frente a un documento, frente a una escritura, frente a un manuscrito, frente a un sello, y tenemos que explicar cuál es la funcionalidad que tiene. Y tenemos que responder esas preguntas. De ahí esa necesidad constante de cambio y de concepción de las disciplinas. Una visión que ante esa necesidad de cambio o de que parece que acontece en estos tiempos, parece que, y perdón por la utilización varias veces del mismo verbo, se centra ahora en la modernidad, y en este caso pongo modernidad entre comillas, de las llamadas humanidades digitales. Y ahora voy a entrar en ello. Aunque previamente les tengo que confesar una cosa, y es que ayer me encantó la introducción que hizo un señor de la categoría de Roger Chartier, que fue capaz, a pesar de que hablaba en inglés, pese a que habla un español maravilloso y un portugués magnífico, de rescatar del olvido a través de fuentes literarias, luego confirmadas con diccionarios de la lengua, con Covarrubias, etcétera, libros de memoria. Ese fue eso. Pero fue también capaz de aunar 2 cosas que creo que son fundamentales y que debemos de tener en cuenta en la renovación o en la concepción de nuestras disciplinas. Fue capaz de unir una persona como él, que ayer se presentó como la 4ª generación del grupo de Anal, con una persona como Armando Petrucci, que procede de ese mundo aparentemente solo formal, y que supieron coincidir y complementar métodos. Y a lo mejor ayer Chartier hizo esa intervención en ese sentido. Bien, vamos al apellido, diríamos, de este congreso, que son las humanidades digitales. Bien, hemos visto aquí varias situaciones. Hemos visto presentación de proyectos. Me estoy acordando ayer por la tarde del proyecto de lectura automatizada, podríamos llamar así, de los procesos de Inquisición, que son del 16. Hemos visto también realidades, cosas que se están haciendo, como el caso de los registros del Cabildo de Notre Dame de París, en donde se está haciendo, ya se lleva haciendo durante un tiempo
es decir, análisis o posibilidades de transcripción de estos documentos, de estos registros. Bien. ¿Qué es en lo que pueden coincidir? He puesto estos dos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son, es decir, cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son los límites, en definitiva, impuestos por lo que podríamos llamar la máquina? Vamos a llamarla así, computadora, ordenador, como quieran. Vamos a llamarle la máquina. ¿Cuáles son los límites? Bien, ayer vino el idioma de Cervantes, afortunadamente, en la boca de Sergio Torres, y nos explicó perfectamente cuáles eran los problemas que estaban teniendo precisamente con la transcripción de los registros del Cabildo de Notre Dame. Cómo había que ir como adaptando el método para poder eliminar esas zonas de sombra, si lo podemos llamar así, cómo hay que ir poco a poco adaptando el medio. Bien, ahí está. No sé si en algún momento se podrán superar los límites que impone esa transcripción hecha a través de una máquina. Los que nos dedicamos a estas disciplinas tan inútiles, pero tan útiles al mismo tiempo, resulta que antes de utilizar o de intentar transcribir a través de un sistema y hacer todos los posibles cambios para adaptarse, ya intuíamos algunos de los problemas, o los seguimos intuyendo. ¿Qué hacemos con las escrituras cursivas? ¿Qué hacemos con una procesal encadenada española o portuguesa? ¿Es posible? Hasta ahora lo que hemos visto aplicado, por ahora, son escrituras sentadas. Tienen un problema, que es que no reconocen las abreviaturas. Tienen problemas porque cuando hay demasiada densidad en el renglón, incluso los niveles de conservación y de cómo esté conservado la fuente interviene a la hora de confundir a la máquina para transcribir. Bien, esos son los problemas. Vamos a suponer que se supera. Vamos a suponerlo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es convertir, desde mi punto de vista, es un retroceso metodológico. Y lo voy a decir por qué. Dará un resultado que consiste en una paleografía de lectura. Una paleografía de lectura. Creo recordar que en los años 70 del siglo pasado coincidieron dos trabajos relativos al concepto de paleografía en el mundo ibérico. De un lado, Borges Núñez, que fue catedrático de la Universidad de Lisboa, y de otro lado, Luis Núñez Contreras, catedrático de la Universidad de Sevilla. Esos dos artículos se complementaban y coincidían prácticamente al 90%, con un conocimiento muy exhaustivo de la bibliografía relativa al concepto paleográfico, a lo que se estaba haciendo, se había hecho en Italia, en Francia, etc. Bélgica también, se hacía como una concepción triple de la paleografía. O sea, hacía en tres partes que se iban superando para confluir en la paleografía historia de la escritura. En primer lugar, la paleografía de lectura. Es decir, voy a enseñar a los alumnos o a los profesores a leer un documento en escritura visigótica o a leer un documento en una gótica textual o a leer un documento del siglo XVIII. Eso es una paleografía de lectura. A continuación,
una vez conseguido esa capacidad, había que utilizar el método, un método de análisis, y así le llamaban paleografía de análisis. Y ahí estaba toda la gran aportación de la escuela francesa, de Malón y de la escuela italiana. Módulos, etcétera, etcétera. No voy a ser gremial tampoco en la repetición. Una vez conseguido la comprensión del texto, una vez conseguido la dinámica que hacía que pudiéramos definir una escritura de una manera u otra, conseguíamos hacer historia de la escritura. Y subrayo, historia. Bien, parece ser que ojalá no sea así. Digo que ojalá no sea así. Pero el resultado, una vez resuelto todos los problemas que creemos y que se han puesto en evidencia, sobre todo en el día de ayer por la tarde, el resultado va a ser una paleografía de lectura. Es decir, volvemos a los años 70. Esa es la pregunta. Bien, superados los límites que puede imponer la máquina, yo voy a hacer una reflexión en ese sentido, o terminar la reflexión relativa a las humanidades digitales. No se estará, una cosa es el resultado que ya he indicado, ¿no? No se estará confundiendo el medio con lo que queremos hacer. Es decir, humanidades digitales, ¿qué es? Definamos el concepto. Viendo las realidades, no sé si voy muy deprisa o no, viendo las realidades que nos podemos encontrar en la red, de la que yo soy usuaria, como creo que todos los que estamos aquí, yo me he encontrado 3 realidades distintas. Una son páginas web de proyectos de investigación magníficos, en donde nos ofrece de proyectos de investigación o de archivos, tanto estatales como municipales, diputación, etcétera, las distintas, donde nos ofrece un montón de imágenes facsímiles que antes, digitalizadas, que antes teníamos que ir a tal archivo y tal. Eso nos da una gran facilidad, ¿no? No está todo en la red, pero, ojo, cuando, no sé, en Portugal, pero cuando entras en Pares, que es el portal de archivos españoles en red, pues a veces es un poquito complicado encontrar lo que quieres, ¿no? Porque a veces se pone un poco inestable la plataforma, pero dice, bueno, es que puedes conseguir un documento digitalizado, magníficamente digitalizado además, pues de la Chancillería de Valladolid, sin necesidad de ir a Valladolid, ¿no? O del Archivo Histórico Provincial, perdón, el Archivo Histórico Nacional, o del Archivo General de India. Y eso teniendo en cuenta que hay un porcentaje mínimo digitalizado, ¿no? O, por ejemplo, el proyecto Carmesí, que es poner en línea abierto toda la información documental de lo que hoy en día es una comunidad autónoma, que es lo que podríamos llamar una provincia de un país que se llama España, que es muy grande, ¿no? Abierto. O los archivos, por poner una cosa más minúscula, los documentos que tiene en línea la comunidad autónoma de La Rioja, que donde clicas, pones archivos municipales, y clicas y te encuentran unos privilegios rodados de Alfonso VIII, que son los que han ido conservando los distintos pueblos de la provincia, de la ahora comunidad autónoma de La Rioja, en sus archivos. Eso no era accesible antes, ahora son accesibles. Yo les confieso que para impresionar a los alumnos, el primer día de clase les pongo un privilegio rodado de Alfonso VIII en pantalla y les pregunto que si se enteran de algo. Y a partir de ahí desarrollo el método. Bien, entonces ese nivel de acceso a base de datos, ayer el profesor Marek Smith mostró una que
que ya conocía yo por otras razones, obviamente, el modelo de autoridad de la profesora Tessa Weber, y que también lo trabajó con Peter Stock, fue un proyecto de investigación interesantísimo, y ahí hay muchas posibilidades. Bien. Significa, por lo tanto, que la red nos ha aportado apertura, diríamos, apertura de archivos, no ha aportado documentación. Luego, también es verdad que la red ha podido aportar documentos, pero también unas transcripciones de documentos que son cuanto menos dudosas. Cuando menos dudosas. Y lamentablemente está ocurriendo, por lo menos en el ámbito español, con un proyecto de lingüistas, de filólogos, que se llama Charta, donde están metiendo una transcripción que dicen que es paleográfica y diplomática y no se atiene para nada a las normas, ni de la Comisión Internacional de Diplomática, ni a las normas habituales en ello. Y hacen además artículos sobre 4 documentos en donde etiquetan unas palabras o etiquetan el signo tironiano et como definitorio de un documento concreto. En fin, no voy a entrar más en ello. Pero al lado de esa realidad, también nos encontramos con ediciones bien hechas, en donde se etiquetan términos adecuados y que permiten, desde hacer un análisis paleográfico en cuanto a formas de letra hasta conseguir esa historia de la escritura deseable, como hacer un análisis tipológico serio y una edición desde el punto de vista, no solo edición, sino un estudio desde el punto de vista de la diplomática. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la máquina nos puede aportar una velocidad de búsqueda de fuentes, si están esas fuentes previamente codificadas y previamente etiquetados, sabiendo qué es lo que etiquetamos, que ese es el gran problema, nos puede dar una información no solo veraz, sino mucho más rápida. Entonces, el que hace el discurso histórico, y con eso quiero acabar, el que hace el discurso histórico no son la cantidad de fuentes que tengamos en la red, no son los documentos que podamos transcribir o que se puedan transcribir con los distintos métodos de las máquinas, sino el que hace el discurso histórico es el investigador. La máquina nos puede aportar 50.000 imágenes, nos puede aportar 50.000 tipos documentales, pero ¿cómo se comprenden esos tipos documentales? Gracias. Bueno. Muito obrigada, professora Maria Luísa. Não sei se a professora Hermínia quer chegar aqui à frente para se despedir de todos. Gostávamos muito. Eu, antes de mais, tenho que pedir desculpa pela minha ausência nestes 2 dias, mas queria agradecer. Queria agradecer a todos, queria agradecer em especial aos comunicantes. ¿Puedo hablar un poco en españolés? ¿No? Claro, que es mejor que hablar en portugués. No, claro. ¿portugués? ¿En portugués? Sí. No lo sé, pero no lo sé. Não, pero queria agradecer a todos, em especial aos comunicantes, mas também a todos que participaram presencialmente e online, muito em particular também à comissão organizadora. Sei, embora não tenha estado presente, que as comunicações foram de grande nível, como aliás não se podia esperar outra coisa depois de ver o programa. Agradecer realmente terem-se disponibilizado a vir até Évora e só posso desejar que as comunicações aqui apresentadas conheçam uma publicação rápida,
porque também é importante que todo o saber que aqui foi trocado e que aqui foi debatido conheça uma publicação rápida. Muito obrigado, desejo boa viagem a todos de regresso e claro, tenho que pedir desculpa não só pela minha ausência, como inclusive por a minha ausência no programa, que tinha lá o nome e não consegui vir. Mas muito obrigado, espero que nos reencontremos daqui a um ano, numa terceira sessão deste encontro. Muito obrigada.